Hola a todos, bienvenidos al curso sobre liderazgo en equipos de trabajo. Pero antes que nada, aclarar de entrada que no podemos pasar a tratar el tema de liderazgo en equipos si no partimos de la base de todas las bases, para todo aprendizaje y origen de todo conocimiento, que es la pregunta acerca de qué es el ser. ¿Sí? Es una pregunta fundante, principal, muy importante. Bueno, el ser precede al lenguaje, es inmutable y permanente, algo permanente, porque apunta a la fuente de la cual procede toda existencia. Entonces, a lo largo de la historia, la pregunta sobre el ser impulsó el desarrollo de teorías, pensamientos, enfoques y nuevas concepciones que pudieran explicar la constitución del mundo y de nosotros mismos. Bien, entonces, maestros, padres de la filosofía y la metafísica como Platón y Aristóteles del siglo I a.C. en la antigua Grecia, con sus respectivos enfoques basados en una visión social predominante donde impulsaron el idealismo filosófico por parte de Platón, por ejemplo, inspirado en el conocimiento de sí mismo. De ahí viene el famoso término que algo es platónico, donde las ideas constituyen la realidad material de las cosas. Ese era su postulado fundamental. Entonces, la corriente materialista, positiva, racional de Aristóteles, de la lógica aristotélica, que fue el discípulo de Platón, impulsa eh, el enfoque de la lógica racional a través de la observación empírica de la naturaleza material de las cosas, a través de nuestros 5 sentidos. Él concibió a la experiencia del ser como la fuente del conocimiento y funda el método científico. Estos grandes filósofos influyeron fuertemente en todos los campos de las ciencias humanas hasta el día de hoy. Entonces, con el avance de la ciencia y los tiempos modernos, sumado a las condiciones sociohistóricas, estos paradigmas antiguos fueron encontrando sus propios límites, dando lugar al desarrollo de nuevas perspectivas que nos brindaran nuevas respuestas acerca de qué somos los seres humanos y acerca de la pregunta ¿qué significa ser humanos hoy? Sobre todo y más que nada, más que nunca. Bien, por eso, desde la ontología del lenguaje tenemos un gran exponente, a Rafael Echevarría García Huidobro. ¿Sí? Es un sociólogo, doctor en filosofía, chileno, un gran referente contemporáneo del coaching ontológico. ¿Sí? Él funda este enfoque, es su creador, la ontología del lenguaje. ¿Sí? Y bueno, el que nos ofrece una nueva interpretación acerca de lo que significa ser humano, no desde los antiguos parámetros que nos han servido de base para poder observar desde afuera de estos parámetros antiguos. Implica un enfoque mucho más amplio. Entonces, les puse un link de un artículo periodístico de Infobae muy interesante para leer al que quiera profundizar acerca de este autor, donde él afirma el 8 de marzo del 2021 que el coaching será una de las profesiones más requeridas del futuro. Muy interesante, porque es el impulsor del coaching ontológico y del coaching en general, que después ha sido aplicado a distintas disciplinas el coaching, pero es la base fundamental. Bueno, los invito a leer la nota, es muy interesante y se las comparto porque es clave. Bien. Entonces, la ontología del lenguaje parte de la premisa fundadora de que somos participantes activos en la realidad que habitamos. Bien,
Es una disciplina que busca generar un nuevo planteamiento, nuevas posibles respuestas en torno al fenómeno humano, con el objetivo de crear transformaciones significativas en el sentido común de la especie humana. Por lo tanto, se trata de un enfoque que inicia tomando estos acelerados cambios sociales que desde el comienzo del siglo no han parado de ocurrir en casi todos los ámbitos de la vida humana, sobre todo en esta era digital y tecnológica, como por ejemplo el fenómeno de la globalización, la velocidad, la inmediatez, la personalización versus a la masividad, la interconexión, la búsqueda de bienestar y la diversidad, por nombrar las más importantes. Y estos son elementos claves para poder volver a repensar al ser humano en su contexto, porque nos abre preguntas acerca de las necesidades de tener en cuenta a otro que está más allá de mis fronteras y que comparte conmigo un cotidiano vivir a través de un celular, de forma online, virtual, por ejemplo. Entonces, todos estos acontecimientos imponen nuevas formas de adaptación y desarrollo y de comprensión acerca de cómo funcionan estas dinámicas a toda escala. Entonces, surge con esto la necesidad de aprender a convivir con la diversidad, con lo distinto a mí, lo múltiple, lo complejo, desde la aceptación de un respeto que es importante a considerar. Bien, entonces las nuevas generaciones que comienzan a llegar presentan diferencias notables respecto del resto y esta clara turbulencia generacional impacta a todos y a todo nivel, pero al mismo tiempo nos obliga a cuestionarnos a todo lo que antes dábamos por sentado, por hecho o eran verdades absolutas, incuestionables. Y esto nos conduce sin lugar a dudas a lograr entender estos fenómenos y sus impactos en la situación presente y las proyecciones que tendrá esto a futuro. Bien, entonces esto nos va a conducir, nos va a demandar a nuevos cuestionamientos, como preguntarnos acerca de cómo vamos a entendernos, cómo nos vincularemos, cómo vamos a convivir teniendo en cuenta que nos necesitamos mutuamente para crecer y desarrollarnos. Estamos tomando conciencia, estamos transitando una transformación histórica fundamental, un nuevo paradigma de lo que significa ser humano en estos tiempos, con sus ventajas y desventajas, dificultades, pero que sin duda va a gestar nuevas formas de liderazgo. Bien, porque para los antiguos griegos la ontología es el estudio del ser y en su definición de cómo es el ser se establecen categorías fundamentales a partir del estudio de sus propiedades, sus sistemas y estructuras. Lo interesante aquí es que en el intento de definir al ser, por deducción lógica se pone de manifiesto la limitación del ser humano, porque cuando se afirma que algo es, al mismo tiempo estamos diciendo tácitamente que algo no es. Se es una cosa, pero no se es la otra. Se es banquero, pero no se es cirujano, por ejemplo, por dar un ejemplo común. Los límites nos sirven para demarcar lo que se es de lo que no se es, lo que se siente de lo que no se siente, lo que se hace de lo que no se hace, lo que se tiene de lo que no se tiene. En fin, los límites nos orientan y nos contienen. ¿Para qué? Para poder movernos dentro de lo que esté a cada momento en nuestro alcance y trabajando desde los recursos con los que cuento hoy, ahora. Entonces así sabremos cada vez mejor lo que somos y podremos ir aumentando nuestra visión, nuestra perspectiva particular va a crecer y por ende se van a expandir nuestros límites, junto con nuestros recursos también. Y esto va a ir generando nuevas realidades y nuevas formas posibles de ser y hacer. O sea, que los límites nos dan un marco para trabajar y poder medir nuestro propio progreso. Bien,
Entonces, un aporte muy importante que hace la ontología del lenguaje de Rafael Echevarría es que nosotros cada vez que decimos esto o eso, es aquello, así, estamos hablando desde nuestra propia concepción ontológica particular, ¿sí? O sea, estamos develando sin darnos cuenta cómo pensamos, sentimos y obramos. Por ejemplo, cuando decimos que fulano es malhumorado, estamos haciendo un juicio personal basado en la idea que tenemos y en el sentido que le damos a la conducta humana del mal humor, por ejemplo. Le ponemos una etiqueta, un rótulo de lo que creemos que es el mal humor. Por dar un ejemplo cotidiano, conocido por todos, ¿sí? Por lo tanto, desde la ontología del lenguaje, cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que es. Y esto es un principio fundamental en la ontología del lenguaje, que aunque muchas veces no seamos conscientes de que hablar o al actuar estamos revelando nuestra posición, los supuestos ontológicos que nos subyacen detrás de nuestro relato, así lo neguemos o no, o lo querramos o no, está ahí. Todo lo que hacemos, sea lo que sea, revela nuestros juicios, quién estamos siendo con nuestra forma de pensar y hablar. Esto es uno de los principios básicos que nos brinda la ontología del lenguaje para el uso y la práctica del coaching ontológico. Fundamental comprender esto, ¿sí? Bien, hay que ponerlos en práctica, observarlos estos principios, reflexionarlos y bien, vamos a ir recapitulando. Desde la perspectiva metafísica tradicional de los filósofos antiguos, se ha pensado en que el individuo nace dotado con una forma particular de ser fija e inmutable y que la vida está predeterminada, que solo hay que atravesarla de la mejor manera posible. Pero aquí hago un inciso, todavía hay mucha gente que vive bajo esos argumentos. Pero la buena noticia es que la propuesta que aporta el enfoque de la ontología del lenguaje es que la vida es un espacio en el que los individuos se inventan y se recrean a sí mismos constantemente. Es radicalmente diferente al anterior. Ya lo decía Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX, en sus obras nos decía que en el ser humano la criatura y el creador se unen y que nuestro ser es indeterminado, es un espacio abierto apuntando hacia el futuro. Y en coherencia, en consonancia con Nietzsche, ya en el siglo pasado, Heráclito afirmaba que estamos en un proceso de flujo constante, que nunca permanecemos iguales, que estamos cambiando constantemente tal como lo hace un río. Como vimos en las clases anteriores, nunca nos bañamos en las mismas aguas. Entonces cito textualmente este aforismo tan conocido cuando afirma que no te sumergiréis nunca en el mismo río. Bien, ambos filósofos entendieron que había que ir más allá del estudio del ser y centrarse en la mirada del no ser, en donde existe un espacio para la trascendencia de lo que se es hacia lo que se puede llegar a ser. ¿Sí? Perfecto. Bueno, espero esto que les sirva, que este tema lo asimilen bien, que lo trabajen, lo profundicen, porque es la base de todo conocimiento y todo aprendizaje. Sobre todo para el coaching organizacional y poder aplicarlo en todos los ámbitos. Y merece la pena verlo con tal nivel de detalle y detenimiento, ¿sí? Bueno, espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día, buenas tardes y buenas noches. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.